sea, me parece que el planteamiento de Freire en la educación como práctica de la libertad, pues no es en realidad tan sencillo, la verdad. O sea, voy a empezar por ahí como, vamos a decir, a recapitular un poquito así lo que estuvimos viendo hace 8 días. Y entonces, este, más bien, creo que es muy serio lo que está diciendo Freire en la educación como práctica de la libertad, porque para empezar, yo tengo la impresión de que lo que entiende Freire por educación y a su vez por, por libertad no es, ¿cómo decir? No es transparente, ¿no? En realidad sí es este, difícil comprender lo que está entendiendo por ambos conceptos y además eh, ver en dónde se unen, ¿no? En dónde se encuentran la, Es de inglés, la educación como la español. educación y la libertad. Donde se unen es en la práctica. Pues ya lo iremos viendo. Pero bueno, otra cosa que quería decirles, este, es que Freire tiene una preocupación económica, ¿no? Y ustedes me pueden admitir, me pueden interrumpir cuando quieran, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, Freire considera que el pueblo debe intervenir directamente en las decisiones económicas o en sí, en las decisiones eh, que toma la clase dirigente respecto a la distribución de la riqueza de un país mejor. Pero, o sea, también creo que es importante enfatizar, o que quede lo suficientemente claro que, o sea, sí, ¿no? Por supuesto, el pueblo entonces debe participar, pero, o sea, creo que no es una confianza completamente, pues decirlo así, ciega en el pueblo, porque también dice, también reconozcamos, si ustedes recuerdan la clase de hace 8 días, que el pueblo también puede emerger, este, ignorante, desorganizado, etcétera. Entonces, pues precisamente por eso es que el pueblo se tiene que educar. Y aquí vamos a hacer una distinción importante, porque no es lo mismo pueblo y masa. Entonces, el capítulo 3 se llama Educación versus Masificación. Y me parece que la idea es que eh, podemos decir que se trata de masa o de un sujeto masificado cuando es ignorante, como veremos el viernes, cuando es oprimido, cuando es obediente, cuando es servil, cuando tiene miedo, o sea, de actuar por sí mismo, etcétera, cuando no tiene conciencia de clase, ese es masa. Pero cuando aparece este elemento importante, que lo vimos hace 8 días, que es la conciencia y que tiene una característica muy propia, que es la rebeldía, entonces pasamos de ser sujeto masificado a ser pueblo. Ujú. Entonces, admitir. Quisiera detenerme aquí un momentito y escuchar tal vez a dos compañeros, que pudieran decirme qué opinan sobre esto que acabo de decir, del paso de ser masa a ser pueblo. A ver quién.
o algún ejemplo, yo no sé, la idea es escucharles. Este, pues creo que respecto a lo que dice, a lo que menciona sobre la masificación y sobre el pueblo, y de que pues la idea de Paulo Freire, bueno, más bien el concepto de educación de Paulo Freire no es tan fácil, justamente por eso, ¿no? O sea, en tener o sea, la educación sería como, digamos, para Paulo Freire necesaria para justamente transformar a las masas en pueblo que, y que ese pueblo sea un pueblo crítico, o sea, que genere una conciencia crítica para poder tomar decisiones tomar decisiones pues más o menos encaminadas a su realidad social y a pues a, a decisiones no solamente de elegir quién me va a gobernar, ¿no? Sino también cómo va a ser administrado el dinero y tomar decisiones en la economía del país es algo realmente difícil porque incluso se ve desde pues las elecciones de las personas que nos van a gobernar, ¿no? O sea, está la democracia y digamos, y mientras está la democracia, ok, sí, digamos que somos un pueblo democrático, pero no, en realidad nunca se preparan las personas para tomar conciencia de lo que realmente estamos haciendo cuando votamos, cuando elegimos a un gobernante, ¿no? Entonces creo que Freire, o sea, lo que pretende con el proceso educativo es justamente esto, generar una conciencia crítica que nos permita elegir a gobernantes o no elegirlos con base en, en criterios objetivos, ¿no? Y no en subjetividades o más bien en sentimentalismos o cosas así. Y pues sí, es que sí se necesita mucho, o sea, por eso creo que sí es muy difícil, como tú dices, el concepto de educación, o sea, no solamente es alfabetizar o ir a la escuela, ¿no? Sino justamente generar esta conciencia en el pueblo que haga que pues deje de ser una masa y se convierta en un pueblo. O bueno, al menos eso es lo que medio entiendo del pensamiento de Freire. Gracias, Lore. ¿Cómo está esto de los sentimentalismos? Ujú. No, o sea, ¿cómo es eso? Ajá, o sea, que no se base, o sea, que sean, digamos, si yo voy a elegir a un gobernante, que sea por sus propuestas reales, sus propuestas en, conforme a lo que va a hacer pues en el país o en la comunidad en la que yo estoy viviendo. Y no porque me caiga bien o porque justamente siento que lo que hacen mucho en las campañas políticas es utilizar estas partes de atacar a tu contrincante, atacar al partido contrario y generar como una especie de odio hacia esos otros partidos para que no importe lo que esté proponiendo, sino más bien que me apoyen a mí porque yo voy a ser el chido o al menos voy a tener un tipo de venganza contra el otro partido que hizo cosas horribles y, o sea, creo que más bien no tomamos en cuenta las propuestas reales que hacen, sino más bien justamente nos basamos en atacar o en apoyar a alguien que nos cae bien, o en el caso como decías la clase pasada de Enrique Peña Nieto, o sea, porque es guapo y no por lo que está proponiendo. Y entonces, a eso me refería más o menos con sentimentalismo. Claro. Entonces el sentimentalismo de de las masas es ingenuo, ¿no? Es ingenuo, es que es bien, bien interesante todo esto porque es como aprender a usar las palabras en los diferentes autores o pues los conceptos. Entonces el sentimentalismo es demagógico, no es, pero entonces está muy bien, fíjate lo que me haces pensar, porque el sentimentalismo es demagógico, pero no democrático. O sea, precisamente la democracia con mucha facilidad, se puso en Latinoamérica, puede confundirse con la demagogia, ¿no? En las dos aparece el pueblo,
En la 2 aparece la palabra demos, pueblo, pero en la demagogia hay sentimentalismo y se trabaja con la ingenuidad de las masas o del sujeto masificado, y entonces en la democracia es la conciencia. Entonces, por eso es bien interesante, porque yo estoy seguro, fíjense que apenas ayer precisamente conocí a un chico que me decía que estudia pedagogía y todas estas cosas, y dije, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y me decía, pero es que yo creo que Freire es uno de esos autores que están muy exaltados, pero en realidad como que nada más toman de aquí y toman de allá, y yo dije, Dios mío, ¿de dónde hace eso Freire, no? Creo que es un pensamiento original. Pues está señalando que el sujeto que se deja convencer por un sentimentalismo y no por la conciencia crítica, eso es muy importante, ¿no? Entonces, cuando están en campaña política, como también decía Lori, me gustaría que alguien más participara ahora, van y dicen, es que yo soy pobre como tú, ¿no? Yo salí de la pobreza y por eso sé lo que puede ser conveniente para ti y para los demás. Eso es un sentimentalismo. Y entonces la otra persona, si le llega el sentimentalismo, pues ingenuamente va a votar por él. Pero él, ese sujeto masificado que no alcanza todavía la condición de pueblo, no del paso, y ese es el capítulo 4, porque no es consciente, no ha llegado a la concienciación. Entonces, el capítulo 3, educación versus masificación, y el capítulo 4 es educación y concienciación. Como si precisamente, eh, pues esto que estamos hablando de la masificación, se pasara a la concientización, a la concienciación. Es como si fuera más o menos claro que salir de la condición de sujeto masificado, pues no hay otra opción más que sea la conciencia, y es una conciencia crítica, pero también es rebelde. Ok. ¿Alguien más? Puede ser sobre lo que comentó Lore, ¿eh? Sin ningún problema. ¿Qué piensan sobre este paso de la conciencia, perdón, de ser masa a devenir pueblo o a convertirse en pueblo? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Quién más? Sofía, te escuchamos. Gracias. De toda esta parte que dice Lore y en particular del ejemplo que dio sobre cómo hablamos de política, a mí también es algo que me causa mucho ruido. Siento que cuando hablamos de política ya hablamos como de personajes versus de acciones y eso ya genera que no seamos críticos con sí, con los personajes mismos, porque ya no puedes decir como, ay, AMLO hizo algo bien porque ya estás a favor de él. Y si lo criticas, ya estás en contra. Y entonces eso ya entra en estar de izquierda o de derecha y así. Y hablando específicamente de Freire, siento que es un poquito como la idea de educación bancaria, de esto de que ya no juzgas lo que aprendes, solo te lo transmiten y te lo comes o sea, solo lo depositan en ti y después tú lo expresas. Y sobre esto, yo tengo, o bueno, yo resalté una pequeñita cita del capítulo que dice, dictamos ideas, no cambiamos ideas, dictamos clases, no debatimos o discutimos temas, trabajamos sobre el educando, no trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no comparte, al cual solo se acomoda. No le ofrecemos medios para pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas, simplemente las guarda. Y, o sea, como la participación de Lore me hizo pensar mucho en eso y es un ejemplo que aplica en muchas cosas, como incluso en esta idea de lo que platicábamos la clase presencial anterior, de decirle al pueblo como, ay, te vamos a dar un presupuesto y tú vas a decidir qué hacer con él, sin decirle al pueblo como que el pueblo mismo que trabaja el presupuesto, porque realmente el presupuesto del Estado sale del trabajo del pueblo. Si el pueblo no trabaja, no paga impuestos. Y si no se pagan impuestos, el Estado no tiene dinero.
es dinero del pueblo, nadie se lo está regalando, es su dinero que se ganaron con su trabajo. Y aún así, el Estado se siente como suficientemente paternalista para decirle como, no es que nosotros sabemos cuánto te tenemos que dar para eso, pero tú vas a poder escoger qué. Y como es una idea que se les impone, piensan como, ay, qué justo, qué bueno que me van a dar de mi dinero, qué honor, qué buena onda. Fue como lo que yo pensé respecto a lo que dijo Lore y a lo que estamos hablando ahorita. Gracias, Sofía. Pues vamos a... ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya salimos, Sofía. Masa, pueblo, masificación versus concienciación. Además, Sofía, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, por supuesto con lo que dijo Lore, pero también pienso o sea, en que Freire, sin duda alguna, confía mucho en el diálogo. Entonces, el diálogo es conditio sine qua non, es una condición completamente necesaria para decir que estamos en una democracia, ¿no? Entonces, pues el diálogo es lo opuesto al silencio. Tú ahorita decías, ya no, se habla sobre y no se habla con. En otros libros Freire lo pone hablar para y hablar con, pero bueno, iguales, ¿no? O sea, es el hablar para, es el hablar sobre y no hablar con, es el diálogo. Precisamente en la pedagogía de lo oprimido, lo veremos ya el viernes, va a quedar ya en el concepto de educación bancaria, ¿no? Ujú. Aquí me parece que Freire todavía tiene unas ideas muy, muy interesantes y precisamente vamos para allá. Ujú. Si es que nadie quiere decir algo antes. Bueno, entonces hablaremos ahora de la democratización de la democracia, puesto que solo en la democracia puede haber diálogo, solo en la democracia es posible la concienciación o el ejercicio de la conciencia crítica rebelde. Entonces, primer párrafo del capítulo 4, y cito, dice lo siguiente Freire. Preocupados con la cuestión de la democratización de la cultura, ahí está, desde el principio. Dentro del cuadro general de la democratización fundamental, encontramos necesario prestar especial atención a los déficits cuantitativos y cualitativos de nuestra educación. Estos déficits realmente alarmantes constituyen obstáculos al desarrollo del país y a la creación de una mentalidad democrática. En el caso de Brasil, el número de niños de edad escolar sin escuela es aproximadamente de 4 millones y de analfabetos de 14 años, mayores a los 14 años, 16 millones. Cifras que junto a nuestra educación inadecuada hablan por sí solas. Yo sé que en Brasil actualmente deben ser unos 240 millones de habitantes. Eso también es importante. Sí, o sea, se llevan a México por mucho. Nosotros en México debemos ser aproximadamente poco más o menos de 120 millones de mexicanos. Es lo doble. 240 millones de brasileños. O sea, también la cifra me parece que es alarmante, ¿no? Porque, o sea, la pobreza no aparece casualmente. O sea, la pobreza de un país, y pues todo el mundo conoce de Brasil las favelas, la manera en la que vive la gente en las favelas, ¿no? En Brasil. Tiene que ver con la repartición de la riqueza. Es decir, la repartición de la riqueza de un país, por ejemplo, que se
la cantidad de porcentaje que se destina del Producto Interno Bruto del PIB a la educación, que tiene que ver directamente con la pobreza generada. O sea, con la pobreza en la que deliberadamente se tiene a la gente. O sea, la pobreza le es conveniente pues a los ricos, ¿no? Si lo ponemos así como una dualidad muy casi inmediata. Pero aquí hay algo que me interesa, dos conceptos: democratización de la cultura y, por otro lado, creación de una mentalidad democrática. Vuelvo a preguntarles para que no esto sea un poco más dinámico. Tenemos por un lado democratización de la cultura, tenemos por otro lado creación de una mentalidad democrática y después un ejemplo sobre cifras de niños en edad escolar sin escuelas y una cifra de niños con analfabetos o analfabetas. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre niños sin escuelas en edad escolar y la creación de una mentalidad democrática? ¿Qué les hace pensar eso de una creación de una mentalidad democrática en relación con cifras como estas, ¿no? Niños sin escuela y otros pues, analfabetos. ¿Quién? ¿Quién se anima? No pasa nada, vamos, vamos. O sea, ¿a qué les suena a ustedes esto de crear una mentalidad democrática? Ujú. Dafne, gracias. Pues a mí crear una mentalidad democrática me suena a crear espacios donde se hable sobre las cosas que, mm, que atraviesan a la comunidad en sí y a participar en acción para contrarrestarlas o incrementarlas en caso de que sea algo positivo para la comunidad. Ahora, en la escuela siento que es un espacio donde justamente esa participación se promueve o se busca que haya una formación de participación a las problemáticas de la comunidad, o eso debería de ser. Entonces, el hecho de que haya cierto número de personas que no acuden a esas instituciones escolares, tienen que encontrar esas formas de participación en otros medios, pero eso ya está como que más a la deriva de ellos y de su vida cotidiana y no tanto de un currículo que los forme para ello. O eso debería de ser la escuela, por lo menos. Muy bien. Ujú. Yo también creo que va por ahí, Dafne. Es decir, que crear una mentalidad democrática es que nosotros que hemos tenido una vida académica amplia que nos ha permitido llegar hasta la universidad, etcétera, etcétera. Y después, pues, algunos privilegios que nos va a dar poder terminar la carrera, como continuar estudiando, tener un trabajo pues, ahí más o menos decente. Si uno dice, bueno, es que a mí me costó y yo llegué hasta acá, los han escuchado, yo me he hecho solo y cosas por el estilo que dices, bueno. eh, y en cambio, si hay otro estudiante que dice, oye, ¿por qué yo soy de ese pequeño número de estudiantes que han llegado hasta acá? ¿Qué es lo que está pasando? Que el sistema educativo nacional mexicano es más bien piramidal y entonces yo estoy en la punta de ese triángulo y entonces, o de esa pirámide pues, y entonces mm, hay un montón de gente que se queda, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos que se quedan? ¿Por qué no pueden llegar hasta acá? Creo que ya se empezaría a asomar lo que podríamos llamar
la creación de una conciencia democrática, es decir, porque no todos tenemos acceso a esto. Les voy a poner un ejemplo pequeño y cuando termine de contarles, me gustaría que alguien me pueda replicar algo. Hace unos años, ven que hacen estas marchas anuales, aunque ahorita con la pandemia no se llevaron a cabo hasta donde sé. Se hacen las marchas anuales normalmente en agosto, cuando inicia el semestre, de todos los que fueron rechazados de las grandes universidades, la UAM, el Politécnico y pues la UNAM. Entonces van a marchar los chavitos, ¿no? Los jóvenes, pues, van a marchar. Algo que me parece muy interesante de las últimas marchas que han hecho internas en CEU es que ya van con sus papás y creo que eso está muy bien. Eso falta mucho. Ajá. Entonces van a marchar los hijos con los papás de los estudiantes rechazados, ¿no? Entonces un grupo de estos estudiantes rechazados de estas tres grandes universidades se fueron a la UACM a tomar clases como oyentes. Los maestros les dijeron, bueno, sí, no hay bronca. Este, ¿Y saben qué pasó? Que estos estudiantes que empezaban a entrar a varias clases de lo que querían estudiar, la carrera que querían estudiar en la UACM, terminaron el semestre y les dijeron, pues la verdad es que ustedes trabajaron como trabajaron los estudiantes que están inscritos, presentaron, o sea, no solo entraron de oyentes, presentaban los trabajos, participaron, etcétera. Yo creo que hay que gestionar su inscripción. Y quienes no aceptaron, quienes no los aceptaron, no fueron los maestros o los directivos, fueron los otros estudiantes. ¿Qué piensan al respecto? Por favor, Sofía. Ay, fíjate lo que dices, porque yo estaba pensando ahorita que Dafne habló que la conciencia democrática es la contraposición de estar alienado. Creo que también viene como un resultado del diálogo como práctica pedagógica. Recuerdo un fragmento igual del capítulo que decía algo así como que el intelectual vivía en una constante como en un conflicto melancólico de que por qué el Brasil no era como Europa o no era como Estados Unidos y cómo rechazaba lo propio. Y yo creo que ese rechazo de lo propio viene de no conocer lo propio. De tu ejemplo, yo pienso que la gente que piensa que está en la universidad por puro mérito propio, no conoce las circunstancias de quien tuvo una experiencia distinta y no sabe lo favorable que fue para su desarrollo su circunstancia específica. Suena como muy raro, pero no entender, o sea, como pensar como, ay, es que yo he llegado hasta acá en la universidad porque yo siempre hacía mi tarea, porque conocen tan poco de su circunstancia o de la circunstancia del compañero que piensan que el compañero no, como este pensamiento de que es meritocrático, de pensar que a lo mejor el otro no hace su tarea porque no tenía mesa en qué hacerla, o porque no tenía tiempo y trabajaba, o porque incluso esta parte de hábitos, yo sí creo que viene de un contexto sociocultural que muchas veces es económico. A lo mejor a la edad en la que se te forma el hábito de ponerte a hacer la tarea, su mamá estaba trabajando y no lo podía estar persiguiendo de, oye, ponte a hacer la tarea, ponte a hacer la tarea, ponte a hacer la tarea. Y es un pensamiento que es difícil de aceptar, porque creo que a todos nos gustaría pensar que hay mérito en lo que hacemos. También esta idea de que reconocer que no solo somos fruto de nuestro mérito no implica no reconocer nuestro esfuerzo, solo implica como empatizar con la circunstancia distinta. A lo que voy también es que en muchos de los casos, cuando no existe esta conciencia democrática,
se entiende al compañero como un ajeno y se piensa que no se puede entender su circunstancia. Y también es un pensamiento que hablábamos hace unas clases de, de pensar que todo lo que no me beneficia no es beneficioso para nadie. Como pensar, que también es un pensamiento que, con todo respeto a toda la gente que está en esta clase, yo he visto mucho en esta facultad, como de, ay, ¿por qué les dan becas a los ninis? Los ninis no trabajan, yo sí trabajo, yo sí estudio. Como, justo como pensando, como no se merecen ese dinero, sin ponerte a pensar antes que hay toda una circunstancia y todo un problema estructural, sistemático, que los llevó a ser ninis. Un hijo de una familia que superó la línea de la pobreza, que tiene un sueldo de más de 4 sueldos mínimos por persona, nunca va a ser nini. Porque va a tener un papá que lo meta a un trabajo, porque su familia le puede pagar una escuela. Los ninis son producto de un problema estructural que nos toca resolver entre todos. Y si eso implica impulsar sus oportunidades laborales con nuestros impuestos, ¿por qué eso nos molesta tanto? Esa es como mi opinión sobre tu comentario. Muy bien, te lo agradezco, Sofía. ¿Quién más? Puede ser, o sea, por supuesto, como siempre ha sido, sobre el comentario de Sofía, ¿eh? O sea, aquí es que nos escuchemos. Creación de conciencia democrática, Dafne, ¿sí? Sí, justamente lo que decía Sofía también es algo que pienso. Muchas veces se esconde la desigualdad de oportunidades con la superación y creo que esa mentalidad es una que nos han engendrado también desde muy chiquitos cuando, no lo sé, hacemos las tareas y dice, tú sacaste 10 porque tú hiciste las tareas, no como esta persona, o tú no quieres ser como esta persona. Entonces también se genera una ideología de competitividad entre los compañeros y a la hora que tú estás arriba o que tú estás en una posición más favorecida, terminas de verdad creyendo que es tu mérito y de verdad creyendo que ellos también tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon, ¿no? Entonces, es como muy poco, ¿cómo diré? Muy poca conciencia del otro el pensar que solamente porque estuvo a lo mejor en tu misma secundaria o en tu misma primaria, ya tuvo las mismas oportunidades que tú para llegar a un nivel universitario, por ejemplo. Y también me quedo pensando que cuando entré, por ejemplo, a la UNAM en la preparatoria, era lo primero que te decían, así como de tú ya tienes un lugar, tú ya eres como, bueno, yo lo sentí como un decir, tú ya eres Puma, tú ya eres como cool, tú ya eres genial, tú ya eres más que otras personas. Entonces, siento que también este espíritu universitario eh, termina por incrementar este sistema meritocrático y bueno, también tenía más cosas que decir, nada más que ahorita se me olvidó sobre esto de la UNAM. Ah, sí, había un libro, no quién era, era un autor llamado Chanona, creo, o apellidado Chanona, que decía que defendemos lo que simbólicamente creemos tener. Entonces, ¿qué tanto de lo que simbólicamente creemos tener es realmente nuestro y qué tanto es algo que no nos pertenece, pero que hemos adoptado como nuestro y lo defendemos? Y pues eso. Eh, ¿Vas a decir otra cosa, Sofía? ¿O se quedó la mano? Y ya no- Ay, rapidísimo. Es que luego Ah, hablo mucho y siento que se pierde un poco el punto, pero lo que iba a decir es que Dafne me recordó a lo que iba con que el diálogo en la práctica pedagógica puede ser una contraparte de la alineación. Justo lo que dice Dafne, de que cuando entras a la UNAM y te dicen como, tú te ganaste el lugar que muchos no pudieron y eres uno de cada 10. O sea, es por ti, es porque eres muy inteligente y es un pensamiento que va sobre ti y que como va sobre ti, te, te tragas y entonces vas por toda tu formación profesional pensando que eres el mejor y que te ganaste tu lugar y que ganaste algo porque el otro perdió algo y eso te hace mejor que el otro. En vez de que exista un diálogo con el otro, donde tú entiendas que el otro a lo mejor también es muy inteligente y también le echó muchas ganas,
pero simplemente no tuvo la misma oportunidad que tú porque su circunstancia es distinta, porque su contexto es distinto, porque sin que fuera tu culpa, porque también siento que luego es como un juego de culpas y no va por ahí, tú tuviste una ventaja sobre el del otro. Y eso no es malo, no te hace a ti malo ni te hace menos merecedor, pero sí implica que entonces en nuestra formación profesional deberíamos de tener este cuidado de decir como de, ay, el otro se merece la oportunidad que yo tuve, porque todos nos la merecemos, porque no soy mejor que él. Él y yo somos iguales y los dos deberíamos de merecer lo mismo. Y siento que es un pensamiento que cada vez tenemos menos. También me preocupa mucho cuando la gente habla de barquear el servicio social, cuando a mí el servicio social es como devolverle al pueblo lo que está haciendo por ti, porque esta clase que estamos tomando la está pagando el pueblo y luego se nos olvida. Pero hay obreros de este país que no tienen prestaciones, no tienen seguro social, pero lo que sí tienen es que cada mes les quitan de sus impuestos para pagarnos la escuela. Y luego se nos olvida y es como, no voy a entrar a esa clase porque al fin a mí no me costó nada y me la merezco porque yo me quedé y otros 9 no, cuando en realidad no te la mereces, o sea, se la merece el obrero que la pagó, ¿no? O sea, es un pensamiento a lo mejor muy complicado y muy radical, pero sí es algo que se nos olvida con frecuencia. Y ya eso era lo que iba a decir. Muy bien, gracias a las dos, Dafne, Sofía. Ahora vamos a continuar, pero digamos ya en las tareas, propiamente creo que Sofía es la que era también la que lo mencionó, en las tareas populares que podemos llevar a cabo, pues para hacer esta transformación o esta transición que también veíamos hace 8 días, ¿no? De una sociedad cerrada a una sociedad abierta o de masa a pueblo. Y entonces Freire, él así, él con su equipo, porque también hay que reconocerlo, Freire no hizo todo solo. Hay un montón, hay un montón de gente atrás de él, trabajando con él. Y habla de dos actividades populares que él confía, que en tanto se sostienen sobre el diálogo, están en transición entonces de masa a pueblo. Y entonces son el círculo de cultura y el centro de cultura. ¿Qué pasaba? O sea, así lo sabemos bien, ¿no? ¿Qué pasaba ahí en esos centros de cultura coordinados por Freire, en los que pues atacaba por un lado el analfabetismo, pero en ese mismo proceso de atacar el analfabetismo, creaba la conciencia, ayudaba a que se crearan la conciencia democrática. Ajá, porque no es que Freire la dé, o sea, la conciencia aparece en el sujeto, pero no aparece por sí sola, siempre aparece en comunidad. Entonces, pues vamos a leer, ¿no? Lo que dice Freire sobre los centros de cultura y círculos de cultura. La programación de esos debates que acontecían en los centros y círculos de cultura, la programación de esos debates nos la ofrecían los propios grupos en entrevistas que manteníamos con ellos y de las cuales extraíamos los problemas que les gustaría debatir. Entre otros temas, pues fíjense qué interesante, el nacionalismo, fuga de divisas, es decir, todo el dinero que sale del país, que no se queda aquí en México o en Brasil, para el caso. Evolución política del Brasil, desarrollo, analfabetismo, voto del analfabeto, interesante, democracia. Todos estos temas, dice, se repetían de grupo en grupo. Se esquematizaban estos y otros asuntos con ayuda visual y se presentaban a los grupos en forma de diálogo. Los resultados eran sorprendentes.
Luego de 6 meses de experiencia nos preguntábamos si no sería posible hacer algo en la alfabetización del adulto, con un método también activo que nos dice resultados similares a los que veníamos obteniendo al analizar los aspectos de la realidad brasileña. Desde luego, descartamos cualquier hipótesis de una alfabetización puramente mecánica, es decir, no crítica. Pensábamos en la alfabetización del hombre brasileño como una toma de conciencia en la injerencia que hiciera en nuestra realidad. Creo que esto último responde. Alfabetización del hombre brasileño como una toma de conciencia en la injerencia que hiciera en nuestra realidad. Un trabajo con el cual intentásemos, junto a la alfabetización, cambiar la ingenuidad en crítica. Entonces, vamos bien. Porque, o sea, vamos bien en esto que les comentaba. Entonces, por supuesto, mientras se está alfabetizando, o en la misma alfabetización, va el desarrollo de la conciencia crítica. Ya el pueblo no es ingenuo. Bueno, ya no es masa, empieza a ser pueblo. Pues entonces, para devenir pueblo, como dice en la primera página, hay que primero confiar en él. Primero debemos confiar en el pueblo. Él lo pone así, cito, confiamos siempre en el pueblo. Debo confiar, y yo me atrevería a decir, y lo digo con toda seriedad, a querer, a amar al pueblo, ¿sí? Después les pasamos el link de la última entrevista que dio Paulo Freire antes de morir. Recuerden que él murió en 1997. Y en la última entrevista que da, pues ya lo dice abierto, ¿no? Que el verdadero pedagog es Cristo. Solo que Freire dice en esa entrevista, en la última que dio, que ese pedagogo que es Cristo es un Cristo que está en las calles. Es muy interesante. O sea, lo digo por esto del, pues el amor que se le debe tener al pueblo. Confiamos en el pueblo porque lo amamos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos a mí me parece que debo confiar en el albañil, en el obrero, en los mecánicos, en los artistas callejeros, en los maestros, en las maestras, en los niños, en los mineros, en los pescadores. Y no decir, pero él cómo va a hablar de esto si, este, si es un mecánico, él qué va a saber. Todos hemos escuchado en algún momento eso, lamentablemente. Ay, ¿tú qué vas a hablar si tú ni fuiste a la escuela ya nada más porque tal cosa? No, pues, confiemos, dice, el pueblo tiene una cierta sabiduría. ¿Qué opinan ustedes sobre esto último? Sobre dialogar, debatir problemas de la realidad nacional y, digamos, por un lado, para alfabetizar y por otro lado, para pasar de la ingenuidad a la conciencia crítica, que es democrática, en tanto que el diálogo solo es en la democracia, en una verdadera democracia, una democracia radical, pero también fundamental, porque sin la democracia, para Freire por lo menos, no hay desarrollo. Fíjense, no progreso, porque es un mundo, palabra progreso está bien contaminada en el contexto latinoamericano, porque es traída de Europa. Ajá. La alfabetización es la democratización de la cultura. Pero a ver, entonces, ¿qué opinan ustedes sobre la alfabetización? Paso de la ingenuidad al pensamiento crítico, democracia, confiar en el pueblo.
¿Qué está pasando? ¿O en qué les hace pensar cuando escuchan todos estos conceptos? ¿Cómo podríamos dar pruebas de que confiamos en el pueblo nosotros que somos universitarios y estudiantes de pedagogía? ¿Qué acciones populares podríamos llevar a cabo? Están los círculos de cultura, centros de cultura. ¿En qué piensan? Yo robo. Este, pues, esto bueno, lo que acabas de mencionar, como qué acciones podríamos hacer para la democratización de la cultura. Creo que, ajá, como tú ya dijiste, todos hemos escuchado eso de, ay, no, pero él que va a opinar sobre esto si, no sé, no estudió, no fue a la secundaria, ¿no? O este insulto muy común que puede parecer gracioso, o bueno, no es, es como una broma muy común, creo, que es como de, ah, tiene secundaria trunca, ¿no? Por cualquier cosa ajá, que no suene muy, no sé cómo decirlo, o sea, es que, ajá, como cualquier cosa que no nos guste o creamos como más baja, decir, ah, no, es que tú tienes secundaria trunca. Y entonces es como que eso se va haciendo una broma y creemos que, ajá, que solo es como, ay, no, no va a impactar en nada, ¿no? Y obviamente que las personas que quizás no pudieron acceder a niveles de educación más alta, pues en cierta medida se lo van, o sea, es en serio, o sea, se lo toman en serio y luego ellas mismas dicen, no, pues yo qué voy a opinar sobre esto si yo no sé, o sea, si yo no sé, no, yo no estudié, yo no fui a la universidad, mejor tú dime qué hacemos y es como, usted sabe mejor su realidad, o sea, dígame usted qué hacemos, ¿no? Pero justamente es como que esperan que tú les des una solución porque ha estado como ya muy normalizado creer que las personas que no pudieron ir a la escuela no saben nada de nada, ¿no? Y sobre las acciones que tú dices que podríamos hacer, me recuerda mucho a, bueno, una compañera que tengo pues de la generación, ¿no? Entonces ella una vez compartía que hacía como pequeños actividades en su salón de clase. Ella es maestra pues, de nivel básico. O bueno, no es maestra en sí, pero trabaja con niños de, digamos, educación básica, ¿no? Entonces lo que ella hizo, y me pareció un ejercicio bastante interesante que justamente da como la confianza a que otras personas que quizás no han alcanzado niveles más altos de educación puedan tener la confianza de hablar, es que ella lo que hizo fue preguntarle, bueno, dijo, llegó con sus estudiantes y les dijo que ellos pues le dijeran alguna cosa que ellos creían que no supiera ella, ¿no? Y entonces los niños le dijeron, no, pues usted es la maestra, ¿cómo no va a saber lo que nosotros sabemos? Y ella dijo, no, pues no, yo no sé todo, o sea, debe haber algunos aspectos que yo no sepa, entonces ustedes díganme algo que crean que yo no sé. Y entonces ellos le empezaron a decir algunas ideas sobre las que ellos creían que ella no sabía y entonces ella les respondió que efectivamente no sabía porque eran situaciones muy específicas de su país. Ah, porque es que son niños migrantes aparte, ¿no? Entonces, eran situaciones muy específicas de su país o eran sobre videojuegos o sobre juegos que ella ya no conoce o que ya no conocemos pues porque ya no somos de esa generación. Entonces, ellos se sintieron como que también estaban enseñándole algo a la maestra, ¿no? Y tuvieron como esta posibilidad de reconocer que ellos tienen otros saberes que quizás alguien mayor o alguien que se dice tu maestro, maestra, no sabe. Entonces creo que con pequeños ejercicios así, en los que justamente se utilice el diálogo y se reconozca el no saber de mi parte y de la parte del otro con el que estoy hablando, promueves esta democratización de la cultura, o sea, hablar sobre lo que yo sé y sobre lo que la otra persona sabe o me puede aportar a mí y yo puedo aportar a la otra persona. Y bueno, eso es lo que quería decir. Está muy bien. Gracias, Lore. Ujú. Ahora vamos a escuchar a Daniela.
Yo insisto, de verdad, si alguien quiere comentar sobre el comentario de alguien más, también es un ejercicio interesante, no muy lejos de lo que está planteando Freire. Daniela, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, a mí todo lo que hablábamos ahorita me dejó pensando en que actualmente sí existen ejercicios que buscan justamente escuchar a las demás personas, pero también yo considero, o desde mi punto de vista, son ejercicios que se quedan a medias, ¿no? Un ejemplo, yo estaba pensando ahorita en no recuerdo bien el nombre que le pusieron, pero es justamente esta como jornada electoral para niños, no sé cuál es el nombre, pero donde invitan a todos los niños a participar, ¿no? Y a votar por mejoras que se pueden hacer en su colonia, etcétera. Pero yo digo que son cosas a medias porque en realidad nunca existe como una explicación previa a los niños, o sea, nada más es como de el comercial que sale 2 minutos de ven a votar por lo que puedes hacer en tu colonia o por las mejoras a realizar, pero en verdad al niño nunca se le ha explicado que como decíamos la clase pasada, ¿no? Que él por pertenecer a una colonia también tiene derecho a saber en qué se está gastando el dinero, a poder exigir más dinero. Entonces creo que son ejercicios que se quedan a medias y que al final pues nunca, o yo, a mi primito le gusta mucho ir a eso, ¿no? Que yo en verdad nunca he visto que se le haga un seguimiento, o sea, nada más es como darte a tole con el dedo para que pienses que te están escuchando cuando en realidad no lo hacen, o sea, solo es como de, ah, sí, ajá. Y creo que una de las acciones más importantes y algo que a mí me gusta mucho y que yo apoyo es justamente esta parte de, así como con el conocimiento, con la cultura, democratizarlos a través de qué me va a servir a mí elaborar un documento con 50,000 tecnicismos que al final solo va a ser leído por otras personas especialistas en el área o compañeros que de igual manera se dedican a lo mismo. O sea, yo no digo que esté mal, creo que cada quien tiene su forma de escribir, pero sí considero que podemos como hacer un cambio en la manera en la que escribimos. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que un documento sin tantos tecnicismos va a poder ser accesible para otras personas que no forzosamente estudien en mi área. Y lo mismo pasa con las bibliotecas, no sé cómo pasen por sus casas, pero en esta su casa sí existen bibliotecas, pero justamente con libros que tú dices, bueno, ¿y quién va a agarrar ese libro? O sea, ¿por qué no poner, por ejemplo, libros en el área de niños de cuentos, de poemas? O sea, porque nada más puras enciclopedias? Creo que también es como el acceso que se le da. Y volvemos a la parte de la difusión, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba viendo lo del CCU y creo que muchas personas piensan que nada más es para los universitarios. Entonces creo que también el hecho de nosotros mostrarle a otras personas que existen varias funciones, que hay teatro, que hay cine y que pueden acceder a ellos, no solo siendo parte de la comunidad, de entre nosotros hacer como estas redes de comunicación, si vemos algún evento interesante, si encontramos algún material que nos pueda servir, de poder compartirlo y no solo entre nosotros, con nuestras familias, con otras personas que nos encontremos en la calle y que estén interesados, de seguir y de apoyar proyectos que nazcan dentro de nuestras comunidades y que son hechos y elaborados por gente de las comunidades. Creo que también es muy importante. Un ejemplo de ello es el semillero que nos hablaba Viri, y de cómo de esta plática entre quizá en lo que estás, no sé, y es en las tortillas y escuchas a alguien decir que pues le interesa y platicarle un poquito más si es que sabes o si tienes información de alguien que puede orientarlo, brindarla, ¿no? Y no quedarnos callados y no creer que nada más pues nosotros vamos a tener acceso a esta parte cultural y de conocimiento. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Ajá. Sí, es cierto. Abren las bibliotecas, pero normalmente están conformadas por donaciones y no es que el gobierno se encargue de comprar.
Muy bien. ¿Alguien más? Yo no sabía de esto de los votos que nos estás platicando con los niños. No sabía. Si después hay algo en algún link y lo que pudieras compartir para que pues, los que no sabemos nos enteremos, estaría bastante bien, porque la verdad es que no, ni idea, pero creo que es interesante. Me gustaría saber un poquito más. Cristina, hola, adelante. Hola, ¿sí me escuchó? Ujú. Bueno, yo estaba pensando en una anécdota que me contó mi profesor de filosofía de la prepa, que era básicamente lo de, que concuerda con esta idea de que no confiamos en el pueblo, ¿no? Porque decía que él cuando entró a la dirección por un momento, por un periodo de tiempo como directivo, había unas computadoras ahí nuevas que habían mandado desde la UNAM y no las había puesto en los diferentes centros de cómputo de mi prepa porque tenían miedo a que el estudiante las usara y las rompiera. Entonces el profesor dijo, pues para eso las trajeron, ¿no? Para que los estudiantes la usaran y si se rompe, pues ni modo, la reparas. Entonces el profesor comentó eso, ¿no? Diciendo así como que esa es la confianza que le tienen las personas hacia sus propios estudiantes. De igual manera, cuando una vez hubo un paro en mi prepa, cuando redactaron el pliego petitorio, mi profesor de filosofía dijo que muchos pensaban que el pliego petitorio iba a estar así como que súper mal redactado, súper, como muy dejándose llevar por la calentura de que muchas prepas habían entrado en paro y eso. Y realmente sí, como que sí tenía una estructura, un orden, o sea, sí pedía cosas que ya se habían pedido desde antes en mi prepa y como que el profesor dijo así de que como mi salón era de área 4 y estaba la mayoría que organizaban los paros, entonces dijo así como de, realmente sí llegaron a hacer un buen trabajo, ¿no? Y la gente desconfió mucho de su trabajo y de sus peticiones y de todo lo que pueden llegar a hacer como estudiantes por el hecho de ser todavía estudiantes, ¿no? Como que, entonces ahí me recordó esta idea cuando decimos de que no confiamos en el pueblo, que la misma universidad luego llega a desconfiar de sus propios alumnos. Y también es un tema que tenemos que pedir que la universidad también confíe en nosotros. Que la universidad también confíe. Gracias, Daniela. Que la universidad confíe en nosotros. Lore, por favor. No, pero no era sobre lo que mencionaba Cristina, era sobre esto de la consulta infantil y juvenil. O sea, bueno, es como ya decía Daniela, sí era Daniela, ¿verdad? André, no, sí era Daniela. Sí, Daniela. Justamente que es como un ejercicio que se queda a medias. Aparte, bueno, o sea, yo participé en ese ejercicio, por eso sé más o menos cómo se trata, de qué se trata. Y pues tenías que ir a las escuelas y preguntarle a los niños sobre algunas cosas de, pues, digamos, las situaciones de la comunidad o algo así. Pero el problema aquí es que, o sea, era tediosísimo, era en una aplicación con un montón de preguntas, con tecnicismos y a niños que ni siquiera sabían leer algunos. Entonces es como de, neta, estás preguntando esto y con respuestas cerradas, ¿eh? Porque era de opción, la mayoría de las respuestas eran de opción múltiple. Entonces como de no les estás preguntando nada, solo estás dándoles opciones para que elijan de lo que tú estás diciendo que es bueno para ellos, ¿no? Y te digo, había niños que pues obviamente casi yo tenía que leerles todo porque ellos no sabían leer y entonces no entendían algunos conceptos y pues obviamente se los explicabas más o menos como ellos lo pudieran entender, pero no, es un ejercicio que yo creo sinceramente es muy fallido, no solo por el hecho de que ya no hay nada más que se haga después, sino que desde que se planea, yo creo que no hay ninguna persona relacionada a que conozca a un niño porque el cuestionario es muy difícil de contestar para ellos. Entonces, y con opciones cerradas. Y es un ejercicio que yo creo que no sirve de mucho. No, en realidad
No sé cuál sea su objetivo en realidad. Gracias, Lore. ¿Alguien más? Sofía. Yo del comentario de Dani Cutiño sobre cómo la academia luego está muy lejos del pueblo, hablando de acciones, a lo mejor es una opinión controversial, pero yo creo que la academia sí puede llegar a ser bien dogmática en esto que también hablábamos de clases pasadas, de discutir pensamientos que pueden llegar a estar muy lejos del tiempo y del espacio en el que compartimos. Y esto también va como de la mano a lo que decías tú, Rodolfo, sobre lo voy a decir así, como de pendejear al, al obrero o pendejear al mecánico en este caso, ¿no? De, ay, sí, yo leo mucho Domitila porque era una mujer trabajadora minera y qué pensamientos, qué reflexión tan profunda desde la opresión, pero cuando salen los del sindicato del metro a decir algo, yo me pongo a decir que todos son aviadores y que todos son flojos y que todos son tontos y que se quejan de cosas que no importan porque como yo no las he vivido, las niego. Entonces, creo que también hay que reconocer cuando nosotros desde el conocimiento nos ponemos a hablar sobre el otro, ya sea como de opinar sobre la vivencia del otro sin preguntarle. O sea, ¿cuántas veces nosotros en la academia hablamos sobre el otro y no con el otro? Y empezar desde ahí, porque también reconocer que existen cosas como la violencia simbólica reconoce al mismo tiempo para mí que existe algo como acciones simbólicas que podemos hacer para cambiar desde nuestra trinchera, que yo asumo que los que estamos aquí pues es un poco el conocimiento, eh, para construir esas acciones, pues. Gracias, Sofía. Ujú. Es como si tuviéramos que aprender para allá vamos, es algo bien, bien bonito en Freire, es hermoso, no exagero, es bien hermoso en Freire. O sea, está bien, Sofía, o sea, porque es así, o sea, la neta, o sea, así hablamos, ¿no? Ya va a escolar este pendejo. Ya va a salir con tus pendejadas, tú ponte a chambear, tú esto, tú. Es así, o sea, el México en la calle es así, y hay que tener mundo. Ujú. Pero ¿por qué? ¿Cómo desaprender todas esas conductas negativas con las personas que no han asistido a la escuela o no, o no han pasado tantos años como uno? Y uno se puede sentir privilegiado, pero el viernes que empecemos a hablar de la educación bancaria, así como, en realidad no es como algo tan para enorgullecerse, ¿eh? Ajá, sí creo que no es. Ya he visto desde Freire, bueno, sí, ya tienes tantos años de escolarización, pero por cómo le hablas a la señora de los tamales, como que, o sea, sí tienes escolarización, pero no educación, porque la tratas como masa, la niegas como otra conciencia crítica que te puede interpelar, ¿no? No alcanzas a ver, no hemos desarrollado la mirada para ver la sabiduría de la señora de los tamales, del conductor de combis. ¿Cómo aprender a ver la sabiduría del pueblo para tratarlo precisamente como pueblo y no como más? Hay que hacer acciones populares, es decir, hay que trabajar con ellos. Y aquí viene pues, una parte del fuerte cristianismo que vivió Paulo Freire, ¿no? Les decía, en la última entrevista que hace en 1997, el año en que muere, habla de muchos temas importantes ahí Freire, ¿no? Por ejemplo, de la muerte de uno de sus amigos, un antropólogo,
que lo cita varias veces en sus libros, Darcy Ribeiro. Es una exquisitez de autor, no sé por qué no nos han llegado sus libros traducidos al español, porque qué gran pensador Darcy Ribeiro. Ujú. El movimiento de los sin tierra en Brasil, que Freire, ese año en que murió en 97, todavía habla, y de esa fue la última marcha a la que fue. O sea, Freire, ya anciano, se iba a marchar, porque creía que la causa es justa de los sin tierra. Es muy cercano en algún sentido a los zapatistas. Ujú. Y el otro es como el verdadero educador es Cristo. Entonces, en este capítulo 4 tenemos pues para hablar porque muchos han considerado que el pensamiento de Freire se acerca mucho a la teología de la liberación. Ujú. O sea, a mí no me gusta quedarme en esas cosas, ¿no? Es que sí pertenece a la teología. Es que o sea, esos ánimos de querer encasillar el pensamiento de un autor que apuesta por la liberación, es hasta contradictorio, pero bueno. Pero de que hay un cristianismo en Freire, completamente. Confiar al pueblo es amarlo. Ujú. Y está en este libro, ¿sí? Sí, yo creo que ya vamos avanzando en el pensamiento freiriano como Dios manda. Ujú. Entonces, transición de una sociedad cerrada a una abierta, masa a pueblo, acciones populares y de lo ingenuo a lo crítico, pero lo que lo articula es el diálogo democrático. Asumir que el otro es pueblo tanto como yo. ¿Qué es el diálogo? Se pregunta entonces Freire. Sentíamos, permítasenos la repetición, la urgencia de una educación que fuese capaz de ayudar a lograr esa inserción a la que tanto nos hemos referido. Este también tiene su opuesto, ¿eh? ¿Alguien recuerda cuál es el opuesto? Cuando uno está en pueblo y es crítico y apuesta por el diálogo, se inserta en la realidad. El ingenuo, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el opuesto en el pensamiento de Freire a inserción? ¿Alguien lo ubicó? ¿Cuál es el opuesto a la inserción crítica? Está la inserción crítica y su opuesto que es ¿no? La adaptación. La adaptación ingenua. Frente a adaptación, inserción. Bueno, inserción que tomando al pueblo que emergía por la descomposición de la sociedad, fuese capaz de llevarlo de la transitividad ingenua a la crítica. Eso también ya, creo que con esta clase ya ha quedado suficientemente claro. Solo así, con el paso del ingenuo a lo crítico, de la adaptación a la inserción, se evita la masificación y devenimos pueblo. Este era uno de los fundamentos de nuestra experiencia educativa. Pero ¿cómo realizar esta educación? ¿Cómo proporcionar al hombre medios para superar sus actitudes mágicas o ingenuas frente a su realidad? Hace 8 días hablamos de ese pensamiento mítico o mágico que admite soluciones paternalistas, etc. ¿No? ¿Cómo ayudarlo a crear, si era analfabeto, el mundo de signos gráficos? ¿Cómo ayudarlo a comprometerse con su realidad? Ay, esta está bien fuerte. Nos parece que la respuesta se halla en A. Un método activo, dialogal, crítico y de espíritu crítico. ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Estoy pensando correctamente? ¿Tú qué opinas? Yo opino lo otro. ¿Y usted? ¿Y el de allá? Ok. B.
una modificación del programa educacional, es decir, no sé por qué los traductores lo dejan así, pero son planes y programas de estudio. Ujú. El uso de técnicas tales como la reducción y codificación. Esto solamente podría lograrse con un método activo, dialogal y participante. Pero ¿y qué es el diálogo? Todo esto porque en realidad yo quiero llegar aquí a esto del diálogo. ¿Y qué es el diálogo? Es una relación horizontal de A más B. ¿Ya? Ujú. Ahí es punto. Esa es la definición de diálogo en Paulo Freire. Ahí está, acabamos de leer. ¿Qué es el diálogo? Dos puntos, es una relación horizontal de A más B, pero ¿qué palabra podemos retomar de acá? Es horizontal y eso ya no lo hace sencillo ni reduccionista. Porque es que la horizontalidad me parece, por lo menos a mí, que implica un cambio incluso en la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de la realidad nacional. Que yo hable horizontalmente con alguien implica que lo asumo como mi igual. Y eso está cabrón desarrollar, lleva años, cambiar la percepción y ver al otro como persona que es. Y de hecho Freire, después con tiempo voy a escribir sobre estas cosas, otra influencia muy fuerte en Freire y que no está trabajada, por lo menos yo no he encontrado textos sobre específicamente esa influencia, es el personalismo francés de Manuel Mounier. Ujú. Entonces el diálogo, si es una relación horizontal, ya está difícil, porque la horizontalidad implica una igualdad ontológica. El otro es tanto como lo soy yo. Pero pasar a eso es bien difícil, porque, oye, yo soy profe, ¿no? Porque yo tengo tantos estudios, ¿no? Porque, ya saben, cosas por el estilo. Y el otro, pues no. Entonces, pues iguales no somos. Freddy diría, ¿te cae? ¿No será que al pensar de esa manera estás haciendo masa? ¿Te estás masificando? Porque ya viste el otro, pasas a saludarlo y todavía no te sientes, no hay oportunidad para sentirte superior a él y él ya te invitó un tatito. Oye, ¿ya desayunaste? Vamos a desayunar. Ujú. Ah, no tengo mucho, pero ahorita vemos. El otro es más horizontal. Ujú. Mm. O sea, creo que se puede decir bien fácil esto, una relación horizontal, pero alcanzar la horizontalidad es bien difícil. ¿Quién renunciaría a un poquito de poder que tuviera? Ese ejercicio de desclasarnos, lo platicaba Lore con esta Priscila, una amiga de Brasil, sobre cómo a Foucault a él le gustaba mucho, a los demás no, desclasarlos, dice Freire. Foucault. Y yo lo estoy trayendo a Freire, ¿no? Para hacer el ejercicio de su horizontalidad. O sea, ahorita lo van a ver, ¿saben qué es? Ser humilde. La horizontalidad es humildad. Entonces, ¿qué es el diálogo? Es una relación horizontal de A más B. Nace de una matriz crítica y genera crítica. De allí está pensando en Karl Jaspers, que fue médico, porque ejerció mucho tiempo la medicina, y filósofo. Es un filósofo existencialista alemán del siglo pasado que durante un buen tiempo fue uno de los filósofos amigos más cercanos a Heidegger, que por cierto, Heidegger también influyó en Freire, un buen, cuando habla del ser más, en quien está pensando Freire cuando escribe que el sujeto educado aspira a su ser más, es heideggeriano ahí Freire, ¿eh?
A muchos latinoamericanistas de esos puros les molesta bastante esto. Nada más en este capítulo, la primera cita es de otro autor, un sociólogo alemán, que es Karl Mannheim. De él sí hay obras en español, está en el Fondo de Cultura Económica. O no sé si alguien lo pudo estudiar en Sociología de la Educación. Se llama Diagnóstico de la Sociedad en Nuestro Tiempo. Y le gusta mucho ese librito a Freire. Sobre ese sí he visto textos de la influencia de Mannheim en Freire, del sociólogo alemán, porque sí le dedica varios capítulos a la educación. Mannheim y sus planteamientos. Si uno de verdad se hace este ejercicio, lea a Mannheim y a Freire, este libro en especial, dice, por supuesto, sí, Freire es deudor del pensamiento sociológico de Mannheim. Después tenemos Emmanuel Mounier, el personalismo, Eric Fromm, y ahorita salió Jaspers, que es un existencialista. Ujú. Entonces, el diálogo es crítico y genera crítica. Pero vean lo que sigue. Se nutre del amor. Me gusta un montón esto. Cómo aprender a amar al otro. Para que no sea otro, sino precisamente mi prójimo. O sea, mi cercano, ¿no? Mi próximo. Se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe. ¿Y eso qué creen? Eso en teología son las 4 virtudes cardinales. Específicamente, quienes le sacaron mucho provecho a las virtudes cardinales en la teología canónica europea fueron los jesuitas. Esa orden religiosa que ha educado a Europa prácticamente desde que existe, creada por San Ignacio de Loyola, o la Compañía de Jesús, es lo mismo. Son las 4 virtudes cardinales. Cardinales. ¿Qué quiere? Vean qué palabra tan bonita. Cardinal. Viene también de cardíaco, ¿no? Paro cardíaco. ¿Qué es un paro cardíaco? Cordis. Es corazón. ¿Cómo percibir en el corazón al prójimo? ¿Cómo amarlo ahí? Ujú. Sí. Entonces, ahí está. Aquí está el cristianismo, ¿no? ¿Qué implica el diálogo? El amor, la humildad, la esperanza, y se acuerdan que uno de los libros también más leídos de Freire es una pedagogía de la esperanza. Pues desde aquí está, desde los 60, porque el otro es de los 80, la pedagogía de la esperanza. Y la fe. Debo tener fe en que las cosas pueden ser de otra manera. En que, pues, yo creo mucho en ustedes cada semestre. Me emociona comenzar clases. Me emociona preparar lecturas, leer, releer, exponer. Por sus comentarios darme cuenta de que por lo menos a algo se puede contribuir, ¿no? Y dice, por eso solo el diálogo comunica. No extiende información, sino comunica. Y cuando los polos del diálogo se ligan entre sí, el sujeto A con el sujeto B, se ligan así con amor, esperanza y fe uno en el otro. Y esas son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces en la teología están las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Ya leímos las 7 aquí. Si ustedes ven la Catedral de la Ciudad de México, en la parte de arriba tiene como 7 coronas, ¿sí? Está rematada con 7. Cada una de esas figuras representa una de las virtudes, ya sean las cardinales o las teologales. Pues prácticamente está diciendo, o sea, que no sé, ahorita me gustaría escuchar qué opinan, pero pues está aquí esta idea, me parece, de pues que para educar hay que amar, hay que tener esperanza, fe, humildad, confianza, amor,
etcétera, 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 ¿no? Entonces, valentía, porque para educar se necesita valentía. Imagínense el peso que es educar. Y entonces lograr que el otro, el prójimo, se convierta en pueblo. Entonces el diálogo creo que ya se vuelve un poquito más complicado. Ujú. Ok, sobre esto, ¿qué opinan ustedes? Sobre las virtudes necesarias para educar, para que tenga lugar el diálogo, para llegar a la humildad que, digamos, implica necesariamente la horizontalidad pues, para el diálogo. ¿Quién tiene algo? ¿Qué les cuenta? Eh, pues yo creo que, justo, es que no sé, que es una definición muy simple de diálogo. eh, o sea, es que es tan simple que es muy difícil llegar a eso como tú estabas mencionando, porque aunque pues uno diga, sí, hay que dialogar o algo, o, ay, yo sí soy muy abierto al diálogo. eh, Creo que mientras, o sea, si tomamos en cuenta las características que Freire propone para el diálogo, creo que en algún momento no se pueden o no se llegan a tener las cuatro que dice, y justamente no llegas a nada por eso, o sea, porque quizás no tienes amor hacia el otro o hacia los otros. Creo que, bueno, esa es una de las cosas más difíciles y sobre todo también la humildad, ¿no? De reconocerse ignorantes. Es algo que es muy difícil de, pues, de erradicar, o sea, muy difícil de que todo el tiempo lo aceptes, porque, bueno, al menos yo no todo el tiempo lo acepto. Y pues obviamente a veces llegas a ningún lado, o sea, solamente estás diciendo cosas para que la otra persona te escuches, entre comillas, pero en realidad tampoco ya no te está escuchando. Y no, pues no se llega a nada, solo son discursos vacíos, pero es algo muy difícil, no sé, o sea, siento que de lo sencillo que podría llegar a ser la definición, justamente hace que sea algo difícil de llevar a la práctica siempre, pero no es que no se pueda hacer de vez en cuando, o sea, o practicar para llegar a ser lo más posible abierto a este diálogo. Gracias, Lore. ¿Quién más sobre esto mismo? Como una definición, podríamos decir lacónica, o sea, eso quiere decir una definición pequeña, breve, que parece sencilla, pero sabes que la palabra horizontalidad que la tenemos para arriba y para abajo en el discurso pedagógico actual, o sea, sí hay que detenerse y pensar, bueno, y ahora hay que discutir, ¿no? ¿Y qué es horizontalidad? ¿Qué implica? Él mismo nos está diciendo humildad. Híjole. Pero pues qué no orgullo UNAM, 500 años, que no soy privilegiado por estar hasta acá, que no tengo que sentirme más y cosas por... Pero
pero ustedes, estoy seguro que tienen cosas que decir sobre horizontalidad, humildad, fe, esperanza, amor, caridad, etcétera. ¿Están de acuerdo? ¿Ya no con esto? Anímense, anímense. ¿No? No pasa nada. De todos modos, yo estoy seguro que desde sus casas, pues uno no puede ignorar esto, ¿no? Y estamos reflexionando. Tal vez también es cierto, como dice una profesora de la facultad, pues esos silencios luego también son necesarios para que pues el pensamiento respire, dice ella. Ujú. Bueno, pues vamos a avanzar. Yo solo leeré una última cita y con ella creo que podríamos terminar. Ujú. Muy bien. En la edición impresa es la página 105, entonces vamos para allá. Y es pues, prácticamente toda la página. Sí, entonces voy a citar in extenso. Dice Freire, la conclusión de los debates, ¿se acuerdan lo que hablaban? Fuga de divisas, realidad nacional, voto del analfabeto, etcétera. La conclusión de los debates gira en torno de la dimensión de la cultura como adquisición sistemática de la experiencia humana. Esta adquisición en una cultura letrada, también es bien interesante porque, claro, las sociedades occidentales hay una fuerte, fuerte cultura de las letras, lo cual estaría bastante bien si no hubiera 4 millones de analfabetos. No, 4 millones de niños en edad escolar sin escuelas. Las sociedades occidentales hay una fuerte este, predilección de la cultura letrada y eso estaría perfecto si no hubiera 16 millones de analfabetos. Cuando escribió este libro en los 60, en Brasil son 240 millones de habitantes. Habría que ver hoy en día, sería una investigación bonita, cuántos niños hay este, en edad escolar sin escuelas y cuántos millones de analfabetas. La misma investigación se puede replicar en México. Ahí hay temas de tesis. Ujú. Podrían hacer algo de pedagogía comparada entre México y Brasil. Eso estaría bien interesante, hasta como para maestría, ¿no? Ujú. Para que estudien aquí, se vayan para allá a Brasil. Uy, sería una testa, así estaría también interesante. Ok, entonces, estamos en una cultura letrada, ya no se hace solo por vía oral, sino como las iletradas, a las que le faltan los signos gráficos. De ahí se pasa al debate de la democratización de la cultura, con que se abren las perspectivas para iniciar la alfabetización. Todo este debate es sumamente crítico. El analfabeto aprende críticamente la necesidad de aprender a leer y escribir. Se prepara, dice, se prepara para ser el agente de este aprendizaje. Pero a mí me gusta mucho esto, ¿no? El analfabeto aprende críticamente la necesidad de aprender a leer y escribir. Con otras palabras, es decir, que la alfabetización implica el desarrollo de la conciencia. No solo, o sea, y es lo que decían ustedes, ¿no? Y creo que también fue el ejemplo de Daniela, no solo es importante aprender a leer y escribir, sino, o sea, ¿con qué estoy aprendiendo a leer y a escribir? ¿Para qué leer y escribir? ¿Cuántas personas adultas saben leer y escribir y ni leen y ni escriben? Están alfabetizadas desde luego.
Hay un montón de gente que sabe leer y escribir, pero no hacen ninguna de las dos. Ni leen ni escriben. Aunque conocen los signos gráficos, aunque podrían pertenecer de lleno a una cultura letrada, no lo hacen. Ese es otro caso. O sea, por un lado tenemos los que no saben leer ni escribir, ni leer ni escribir, pero también tenemos a los que sabiéndolo hacer no lo hacen. Y ahí habría que preguntarnos, ¿por qué si las personas, una gran parte de ellas, saben leer y escribir, es algo que ya no hacen? Habría que aprender por qué leer y escribir es conveniente para nosotros, no solo por pertenecer a una cultura letrada, ¿eh? Ujú. Ya ahorita me dirán ustedes. Ok, y consigue hacerlo el analfabeto en la medida en que la alfabetización es más que el simple dominio psicológico y mecánico de las técnicas de escribir y de leer. Es el dominio de estas técnicas en términos conscientes. Es entender lo que se lee y escribir lo que se entiende. Y entonces escribir se vuelve una necesidad imperiosa. ¿Sí? Es comunicarse gráficamente. Es una incorporación, ¿no? Ya antes hablamos de inserción y no adaptación. Implica no una memorización visual y mecánica de cláusulas, palabras, sílabas, incongruentes con un universo existencial, sino una actitud de creación y recreación. Implica una autoformación de la que pueda obtenerse una postura activa del hombre frente a su contexto, activa y crítica, consciente, rebelde. De ahí que, dos puntos, el papel del educador sea, fundamentalmente, dialogar con el analfabeto sobre situaciones concretas, ofreciéndole simplemente los instrumentos con los cuales él se alfabetiza. ¿No le llama la atención? El papel del educador es dialogar con el analfabeto. Alguien que está en la educación tradicional, en la tecnocrática o en la escuela nueva, yo qué sé, diría, pues, ¿y cuándo le va a enseñar geografía? ¿Y cuándo le va a enseñar la cadena alimenticia cuando le tenga que enseñar ciencias naturales? ¿Y cuándo le va a enseñar los diferentes suelos climáticos? Y las capitales, a ustedes todavía les tocó decir de memoria las capitales de todos los continentes en orden alfabético. Y eso, y Freud va a decir, parece que Freud le diría, no estás comprendiendo la cosa. No estoy diciendo que eso no sea valioso, pertenecemos a una cultura en la que esos conocimientos se privilegian. Habría que ver por qué, en función de qué. Pero el educador tiene que dialogar con el analfabeto sobre situaciones que al otro le interesan. El desprecio, por ejemplo, sobre ciertos sectores sociales. Si es una mujer obrera, tal vez la doble exclusión que padece como perteneciente a la clase trabajadora y como mujer. Y entonces cuando el educador dialoga con ella, ahí hay educación como práctica de la liberación. Si yo le digo, a ver, vamos a ponernos a estudiar, solo puedes hablar cuando te dé la palabra, solo puedes hablar cuando esto, lo otro. A ver, te voy a dictar, ¿no? Y entonces, ta. Esa es una educación como práctica para la opresión. Y eso es interesante porque entonces los que nos dedicamos a estas cosas tendríamos que ver cuándo educamos para la opresión y cuándo para la liberación. Ujú. Por eso, la alfabetización no puede hacerse desde arriba hacia abajo, no es vertical, como una donación o una imposición, por eso lo vamos a dejar aquí, porque precisamente
el viernes con la pedagogía del oprimido vamos a hablar bastante tiempo sobre esto. La alfabetización no puede hacerse desde arriba hacia abajo, como una donación, una imposición, eso es lo bancario, pero ya llegaremos al viernes, sino desde adentro hacia afuera, por el propio analfabeto y con la simple colaboración del educador. Entonces, ay, hay un montón de riqueza en estas cosas, ¿no? Si nos vamos así con calmita. Fíjense, no es de arriba hacia abajo, pero dice algo bien interesante Freire, desde adentro hacia afuera. Entonces, fíjense ustedes que en latín hay dos palabras para educación, la educatio y la exducere. Ujú. Entonces, ¿qué es educatio? Educatio es, abran su cuaderno, ponen la fecha y van a poner este tema, la liebre. Ok, dictado, 100 palabras. La liebre es un animal que vive se alimenta de se reproduce en punto. A ver, pónganme las libretas aquí en el escritorio, guarden silencio en lo que reviso su ortografía y su redacción. Palomita, tache, palomita, tache, palomita, tache, y el chavito se va o sintiéndose muy bien, porque va a asociar las palomitas a un estado anímico y los taches con otro estado anímico, ¿no? Con el contrario. Esto es educatio, es decir, que la acción viene de fuera. Es como la tradicional, podríamos decir. Y está exducere. Y entonces, ex es un prefijo que implica que una acción se lleva a cabo hacia afuera. Exponer, extrínseco. Ujú. Y entonces, ducere, como ducto. Ducto es algo que conduce, algo que lleva otra cosa. Entonces, exducere es conducir hacia afuera lo que ya se tiene. Ok. Si entonces nosotros recordamos estas etimologías latinas y tenemos que educatio, que es una acción de afuera hacia adentro, una imposición, son depósitos, es lo que es bancario, y por otro tenemos ex ducere, ex hacia afuera, conducir hacia afuera, es lo que se tiene. Así lo está pensando Freire. Me llama un montón la atención, porque entonces el educador ayuda, es una simple colaboración del educador, llevar desde dentro hacia afuera. Pero estamos hablando de un analfabeto, ¿no? Y entonces alguien diría, pero, a ver, pero ¿cómo que conducir de adentro hacia afuera si es el analfabeto, si ese no tiene nada? Seguro. Es nuevamente esta cosa, ¿no? ¿Cómo estar seguros de que no tiene nada? No tiene nada porque de lo que el otro que ha ido a la escuela ha recibido, los depósitos. Y uno creería que entonces no tiene nada, pero tiene otra sabiduría. Y esa sabiduría que tiene, aunque no sepa leer y escribir, aunque no haya pasado 20 años en la escuela, es lo que el educador debe sacar, debe pasar de dentro hacia afuera. Ok, eso es lo que yo tenía preparado, que quería que discutiéramos hoy, porque precisamente se liga bien con la próxima lectura del viernes, que es pedagogía del oprimido. Pero bueno, antes pues ya eso lo veremos ese día. Sobre esto último, ¿qué opinan de la simple colaboración del educador? Educar no es de arriba hacia abajo, es horizontal, implica pasar de dentro hacia afuera. Eso es esto último que les decía. Y es el analfabeto. No sabe las capitales en orden alfabético, no se sabe todo lo que hay que saber de la liebre, ¿no? Pero lo que tiene, esa sabiduría que tiene ahí, es de la que hay que aprender.
también acabo de decir algo importante. Es de lo que hay que sacarlo y hay de lo que hay que aprender. Porque resulta que el analfabeto, cuando logramos que saque eso de dentro hacia afuera, él se convierte en educador y el que era al principio el educador, se convierte en discípulo. O sea, el analfabeto también es un educador. De ahí viene esta tesis freudiana de que no todos sabemos todo, pero también no todos ignoran todo. Entonces el analfabeto, que es el mecánico de la colonia, ignora todo lo de la liebre, ignora el tratado de libre comercio, pero sabe otras cosas. Esas otras cosas que sabe lo convierten en un docente. De ahí esta construcción, porque es una invención de Freire, donde dice que una sola persona es docente y es discente, o sea, maestro y alumno. Eso Freire le llamó dodicente. Todos somos dodicentes. Somos maestros y discípulos al mismo tiempo. Soy maestro porque sé cosas que ustedes no saben, pero soy discente o alumno porque ignoro cosas que ustedes me pueden enseñar. Dodicente. Interesante, ¿no? Ya me callo. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez unas 3 participaciones al respecto sobre lo que se habló en general en la clase de hoy, ¿no? Para terminarla. ¿Nadie se anima? Sí, Sofía. Bueno, sobre lo que decíamos de la educación horizontal, también recuerdo que el texto decía que educar es un acto de amor, entonces requiere de cierto valor. Y yo relaciono esto con lo que decíamos de la humildad y con la conversación que tuvimos al principio de la clase sobre que reconocer al otro como un igual, no, o sea, a veces sí implica como ser humilde con uno mismo. Como retomando el ejemplo del orgullo UNAM, entender que aunque yo le he hecho muchas ganas, pues quizás sí hubo una circunstancia ajena que me fue favorable y como ese golpe de humildad de entender que entonces soy igual que el otro. Y creo que lo mismo sucede cuando hay un diálogo horizontal en el proceso educativo. Entender que aunque yo soy maestro en algo y tengo mucho conocimiento de algo, puedo aprender del otro y también esta parte de reconocer que el otro tiene un conocimiento que aunque es distinto al mío, es igual de valioso. Siento que ahí es en donde tendríamos que buscar pues el diálogo horizontal para para también colaborar en esta parte de construir conocimiento que sea fructífero para todos y que no solo sea para mí, como en esta parte de hablar con el otro. Gracias, Sofía. ¿Quién más? Yo, Rodo, pues sobre esto que decías de, bueno, de la educación o sea, de que el educador solamente es como una herramienta, no una herramienta, sino un instrumento para ayudar más bien a que el analfabeta saque lo que conoce. Es algo que me parece importante de llevar a la práctica y justamente como en el método, ¿no? En el método de alfabetización de Paulo Freire, que es
justamente lo primero, dialogar, o sea, dialogar con la persona a la que vas a alfabetizar o la que vas, más bien a la que vas a darle las herramientas para que se alfabetice, pero, o sea, algo que siempre, normalmente sucede en los procesos educativos es que tú ya tienes una planeación desde antes de conocer a los estudiantes, ¿no? Entonces, ya tienes determinados las lecturas, las actividades y lo que te los trabajos que te van a entregar pues, para su calificación. Pero como que muy pocas veces se dialoga con los estudiantes o las estudiantes para saber qué es lo que ellos quieren aprender, ¿no? O sea, qué es lo que en lo que quieren centrarse más, de qué manera quieren ser evaluados, las actividades y todo esto. Porque pues ya, o sea, desde el inicio es como, hay, incluso la institución te lo exige, ¿no? O sea, como acá en la clase, pues el programa ya tiene que estar hecho desde mucho antes de que conozcamos a las personas que van a conformar el grupo. Y algo que me parece importante en Paulo Freire es que antes de cualquier cosa es dialogar, saber qué saben esas personas, saber de qué manera vas ajá, como y de ahí obtener como en lo que él decía, palabras clave, para que justamente las palabras clave que fueran a enseñarles o que fueran a deletrear tuvieran un significado más allá de solo saber decir o solo saber leer algo, o sea, solo saber leer, digamos, conciencia, o sea, pero si previo hablas con las personas que vas a alfabetizar y sabes que esa palabra tiene un sentido sobre su realidad, entonces no solamente les están enseñando a que leer les abre la puerta a tener un amplio conocimiento de las cosas, sino que tienen sentido, o sea, que tiene un sentido leer, que tiene un sentido escribir y que, pues sí, y que justamente ese proceso se les haga mucho más fácil que solamente decir mami, mi momú y ya, ¿no? Entonces, creo que solamente o sea, como que esos pasos podría también eh, incluirse en en otras actividades, bueno, más bien en otros contextos, en alguien que no vas a alfabetizar, pero que sí vas a educar, por así decirlo, y que no pasa porque obviamente como estás regido por una institución que te exige cosas, pues obviamente es muy difícil que suceda, pero que podría suceder, o sea que sería un buen ejercicio. Ujú. Sí, sí, es cierto lo de los programas, ¿eh? Sí, se hacen y es cierto, todavía no sabemos, ¿no? No sabemos si es del interés del estudiante, ¿no? Tal vez eso también podría explicar otros fenómenos que se dan al interior de las clases, ¿no? Probablemente uno está enseñando algo que uno considera valioso, pero pues eso, o sea, es cierto, a lo mejor no tiene ningún interés para el grupo, ¿no? También es cierto pues, que pues, todos los planes y programas al final van a terminar teniendo algo de arbitrariedad, ¿no? Es un tema bien, bien delicado ese. Ujú. ¿Alguien más? Muchas gracias, Lore. Bueno, pues entonces, muchas gracias porque estuvieron en la clase de hoy, otra vez con un montón de calor. Nos vemos el viernes. No tuvimos clase este viernes pasado, entonces este que viene nos vamos a ver y solo les vamos a recordar en el grupo de WhatsApp el capítulo que hay que leer de la pedagogía del oprimido. Y bueno, después de eso pues, nos vamos una semanita a descansar, ¿no? Lo de Semana Santa. Bueno, gracias Lore, gracias que estuvieron por acá. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.